Hola Minerva, Nancy, muy buena tarde. Maribel y Gilberto, muy buena tarde. Qué bueno que se integran a esta sesión de nuestra semana 4, nuestra primera sesión. Les recuerdo mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y soy su asesor para este módulo 14. Ya nos encontramos en nuestra semana número 4, ya estamos por concluir nuestro módulo número 14 y espero que todos lo concluyamos de forma satisfactoria. ¿Alguno de ustedes presenta alguna duda en particular acerca de nuestro proyecto integrador? Algo muy importante es evitemos utilizar Pixton para realizar nuestra historieta. Eso es algo pertinente. De todas maneras, daremos las indicaciones por si inician su historieta con Pixton, pero tratemos de evitarla debido a que Pixton ya no tiene una versión gratuita, cobra por descargar y compartir las historietas. Si ustedes están suscritos a Pixton, bueno, adelante. Si no, tenemos otras herramientas como Storybird o Canva, donde nosotros podemos realizar nuestra historieta. Y adelante, Minerva, dígame. Buenas tardes, compañeros, profesor. Entonces, entiendo que no se puede hacer la historieta en PowerPoint. No, tenemos que utilizar una herramienta como Pixton, Canva o Storybird. Aún así, si ustedes conocen alguna otra herramienta para poder hacer su historieta, adelante, pero no podemos hacerla en PowerPoint, por eso se nos solicita que la hagamos en una de estas herramientas. La única limitante con Pixton en este momento es que no tiene versión gratuita y cobra por compartirlo. Bueno, gracias. Ok. Bueno, Pregunta Maribel si hay un límite de extensión para su historieta. No, siempre y cuando nosotros cumplamos con los puntos que se nos están solicitando. Adelante, Gilberto, iba a mencionar algo. no, nada más como comentario, creo que con la unión que hubo con Prepa en línea y Canva, creo que ya están abiertas muchas opciones para poder hacer la historieta y creo que más fácil, ¿eh? Ok, eso es algo muy importante lo que menciona Gilberto. Y de verdad, jóvenes, no debemos de tener miedo a utilizar nuevas herramientas. Traten de utilizarlas, van a ver lo versátil que es manejarlas, los diseños que nos ofrece. La mayoría de ellas tiene herramientas completamente intuitivas que nos ayudan a hacer pues buenos trabajos y sobre todo a cumplir con lo que se nos está solicitando. Así es que de verdad inténtenlo. Tal vez ustedes tengan alguna otra herramienta que les permita hacer una historieta y sobre todo que la puedan compartir y adelante, pero hacerla en PowerPoint no está dentro de lo que se nos está indicando en nuestras indicaciones para nuestro proyecto integrador. Ok, jóvenes, bueno, vamos a continuar con esta presentación. Jóvenes, cualquiera que tenga alguna duda puede tomar directamente el audio de esta sesión por esta plataforma Zoom o bien escribirnos por medio de nuestro mensajero. Adelante, dígame. Yo tengo una duda. Entonces, si lo estamos haciendo en Canva, ya no es necesario tomar las capturas de pantalla y ponerlas en Word, ¿verdad? No, claro que no. Tómenla, si usted ya la está haciendo en Canva, termínela en Canva y lo que va a hacer es que dentro de su documento me va a compartir la liga. Eso sí, verifique que me otorgue todos los permisos para que yo pueda revisarla y que sea la liga correcta y no hay mayor complicación respecto de ello. Las indicaciones son para quienes por desgracia no ven no siguen las indicaciones o se enfrentan a la problemática de que se les olvida que Pixton está cobrando.
Ya se acerca el tiempo y la fecha de entrega, y una opción es pegarla en Word. Solo que si hacen o realizan esa actividad, tienen que poner sus datos de identificación al inicio en el primer recuadro de su historieta. Si no, no va a ser considerada para la evaluación de este proyecto integrador. Les comentaba, este video de esta sesión se va a subir a la plataforma de YouTube. Y tanto en esta sesión, en el chat, como en la plataforma de YouTube, donde ustedes pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios, es importante que sigamos las normas de comunicación virtual. Recordemos parte del propósito formativo de nuestro módulo número 14. Recuerden que era conocer acerca de la materia, acerca de la energía, la interrelación que existía entre la materia y la energía, el estudio de las ciencias experimentales para el estudio de los seres vivos. Ya sabemos lo que es materia, conocemos las manifestaciones de la energía, y ahora ya conocemos la relación entre la materia y la energía en los procesos biológicos. Conocemos la existencia de organismos unicelulares, de organismos pluricelulares, conocemos acerca del metabolismo. Conocemos acerca o parte de esas ciencias experimentales, fundamentalmente química, vimos parte de física, algunos conceptos importantes, sobre todo para entender lo que es la energía. Vimos muchos conceptos de biología, incluso algunos aspectos de ecología. Vimos algunos parámetros fundamentales, particularmente de bioquímica, cuando aprendimos del metabolismo, y empezamos a penetrar y a comprender lo que son las ciencias experimentales. ¿Todo ello para qué? Para el desarrollo de un pensamiento científico. Recuerden, nosotros conocimos el método científico nos lleva a obtener conocimiento científico, y todo ese conocimiento científico nos lleva a un pensamiento científico. El propósito de este proyecto integrador es comprender la dinámica del universo presente en todo nuestro contexto, así como la necesidad de su estudio mediante el pensamiento científico. ¿Cuál es la dinámica del universo? Nosotros aprendimos acerca del cosmos, comprendimos acerca de las estrellas, conocimos esos parámetros. ¿A qué se refiere esta parte de la dinámica del universo? La dinámica del universo, jóvenes, es donde yo coexisto. Ustedes coexisten en su hogar, en su trabajo, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad. Esa es parte de una población donde nos integramos a comunidades, y esa es parte de nuestro universo. No es el estudio, o no conlleva directamente al estudio de esos astros que vemos en el firmamento. Es acerca de donde nosotros coexistimos, esos fenómenos naturales que se presentan. Ahorita una ola de calor que atraviesa por todo nuestro país, pero también se presentan otros fenómenos naturales, se presentan lluvias, y todo ello parte de una explicación que podemos darle mediante la aplicación del método científico. Y es más, cualquier fenómeno que se nos ocurra, o que nos ocurra a diario, lo podemos explicar conforme al método científico. Ahora nosotros ya sabemos las transformaciones de la energía. Nosotros hacemos actividades semejantes o iguales. Nosotros desayunamos, obtenemos energía para la mañana, comemos. ¿Cómo nos preparamos nuestros alimentos? Los cocinamos en la estufa, tal vez utilizamos el microondas, nuestra ropa sucia la lavamos. Nosotros necesitamos energía, nosotros necesitamos convertirla, nosotros gastamos energía al estudiar, al cantar, al brincar, al bailar, al estudiar, al trabajar. Ese es parte de nuestro entorno. ¿Cómo pudimos aprender eso? A partir de lo más pequeño en la naturaleza, que es el átomo. Si nosotros podemos entender las fuerzas que intervienen dentro de la estructura más pequeña de la materia, como lo es el átomo, nosotros podemos dar explicación a lo más grande. Así es que esto conlleva al conocimiento de nuestro entorno. ¿Ok?
porque algunas veces divagamos respecto de... encontramos la palabra universo, pero es la dinámica de nuestro entorno, donde nosotros nos posicionamos. Ok, tal vez más adelante en algún otro módulo veamos estructuras más grandes de la materia. En este momento es necesario explicar nuestro entorno mediante la aplicación del método científico, pero ahora con ese conocimiento científico que nos lleva a ese pensamiento científico. ¿Qué necesitamos nosotros para nuestra actividad para nuestro proyecto integrador? Conocer las propiedades y los estados de la materia, comprender la ley de la conservación de la materia, identificar los niveles de organización y reconocer los tipos de energía que utilizan los vivos y también entender las características del pensamiento científico. Nosotros vamos a entregar un documento en el cual vamos a pegar la liga de una historieta que nosotros vamos a elaborar. Este documento tiene que estar integrado por nuestros datos de presentación. Vamos a hacer una portada. Nosotros vamos a crear una historieta utilizando cualquiera de estas herramientas o si ustedes conocen alguna otra herramienta digital para la elaboración de historietas, ustedes la pueden utilizar sin mayor problema. Lo que tienen que verificar es que si ustedes no están suscritos a una de estas páginas, utilicen la versión gratuita que les pueda otorgar. Gilberto nos dice, Canva ahora con la asociación que tiene con Prepa en línea, nos da más herramientas gratuitas. Así es que explotemos esta herramienta que nos ayuda no solo a hacer historietas, nos ayuda a hacer videos, nos ayuda a hacer infografías, nos ayuda a hacer presentaciones. Así es que aprovechemos las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance y sobre todo lo que Canva nos puede ofrecer. ¿Qué no me gusta Canva? Pues tenemos Storyboard. Si no la conocemos, vamos a integrarnos con las herramientas, vamos a descubrir qué es lo que nos puede ofrecer. Pixton es muy dinámico, es un intuitivo, también Storyboard de Canva. El único detalle actualmente con Pixton es que si nosotros no estamos suscritos, nos cobra por descargar nuestra historieta o por compartirla. Así es que evitemos realizar un trabajo y que después no lo podamos compartir. Ahora, ¿qué pasa si no veo si no veo los videos de mis sesiones? Ya es domingo por la tarde, lo hice en Pixton, me empiezo a frustrar porque no me deja compartir mi historieta. Ok, jóvenes, ustedes pueden tener la opción de tomar impresiones de pantalla y pegarlas dentro del documento. Jóvenes, lo que debemos de tener cuidado es que si vamos a tomar impresiones de pantalla de nuestra historieta, que sean de la suficiente calidad. ¿Por qué? Porque en su historieta es importante que nosotros vamos, o al menos yo voy a calificar los siguientes aspectos: las características de la materia y la energía, los elementos esenciales para la vida, la transformación de la materia, características de los seres vivos y no vivos, y el impacto del ser humano en la dinámica del universo. Si el texto es demasiado pequeño en los recuadros que ustedes peguen de su historieta, y yo al tratar de aumentar la imagen no puedo leerlo, no puedo evaluarlo. Así es que esas imágenes sean de suficiente calidad. Ya que si no se logran observar, voy a tratar de aumentar el tamaño de las imágenes, pero si se pixelea y no puedo leerlo, no puedo evaluar. Y finalmente nosotros vamos a escribir una conclusión de media cuartilla en la cual vamos a describir la importancia de la relación de las ciencias experimentales para el estudio del universo. Una vez que nosotros tengamos nuestra portada, agreguemos nuestra liga nos tiene que llevar a nuestra historieta, verifiquen que sea la liga correcta y que también tenga todos los permisos para que yo la pueda revisar. Vamos a agregar nuestra conclusión, también vamos a agregar nuestras referencias y lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14S4PI. Y ahora, dentro de lo que nosotros tenemos que explicar, vamos a recordar un poco lo que nosotros aprendimos en las primeras semanas. Nosotros observamos las características de la materia y la energía, y recordemos que la materia es todo aquello que es observable y medible que está a nuestro alrededor. Es aquello de lo que están compuestas todas las cosas y todas las sustancias que nosotros utilizamos.
¿Toda la materia se puede ver? No, no toda la materia la podemos ver, pero sí la materia existente la podemos medir. Por ejemplo, en el espacio entre mis manos parecería estar vacío, pero él está ocupando el aire circundante. Yo no lo puedo ver, pero lo puedo medir. Así es que eso también es materia. Respecto de la energía, recordemos que es un concepto físico que nos indica que es la capacidad que tiene un cuerpo para generar un cambio en otro cuerpo, en términos de trabajo, o también lo podemos definir en términos de potencia. Pero en términos biológicos, recuerden que es la habilidad de generar un tipo de cambio, sobre todo va acompañado de reacciones biológicas dentro del catabolismo. Algo importante acerca de la energía es que nosotros podemos apreciar las manifestaciones de la materia de la energía. Por ejemplo, la luz, el sonido, el magnetismo, el calor, la energía eléctrica. Esas son manifestaciones a las que nosotros estamos tal vez mucho más habituados. Recordemos que la materia tiene propiedades físicas, tiene propiedades químicas, tiene propiedades generales. Dentro de estas propiedades, recordemos, nosotros definimos algunas como la efervescencia, la dureza. La materia tiene propiedades como la plasticidad, tiene propiedades específicas, tiene propiedades químicas como la reactividad. Algunas de ellas se pueden relacionar como la masa y el volumen y obtener alguna otra como lo es la densidad. Algunas de estas son características propias de alguna sustancia, mientras que algunas características como las generales las comparten muchísimas sustancias. También nosotros sabemos que la materia se puede presentar en 3 estados de agregación fundamentales, y solo 3, los cuales es el sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Los únicos estados de la materia que existen, no existen otros estados, pero no son estados fundamentales, como lo puede ser el plasma, que es una corriente de iones y electrones a alta temperatura, y como lo son los condensados Einstein-Bose, que es ante el cese de la energía cinética, es una propiedad en la cual los núcleos atómicos pueden condensar. No son, le repito, estas últimas dos no son propiedades fundamentales de la materia, pero el sólido, el estado líquido y el estado gaseoso sí lo son. Además, las propiedades de la materia nosotros las podemos clasificar como propiedades extensivas, como el peso, el volumen, la longitud o el calor. ¿De qué dependen las propiedades extensivas? Dependen de la cantidad de materia que puede llegar a tener un cuerpo. Por ejemplo, yo en este momento me encuentro tomando agua, es un envase de 1 litro. Imaginen que mi envase está lleno. Si yo me tomo la mitad de esa agua, voy a estar cambiando las propiedades extensivas. ¿Por qué? Porque va a cambiar su volumen. Si tenía 1 litro, ahora y me tomo la mitad, voy a tener 500 mililitros. Y estoy cambiando también el peso del envase. Pero no porque yo me tome la mitad del agua se va a convertir en otra sustancia, no se va a convertir en arena, no se va a convertir en plásticos, no. Las características de la sustancia que quede ahí va a seguir siendo agua. Y eso lo conocemos como propiedades intensivas, como la concentración, el punto de fusión, el punto de ebullición. Dentro de las propiedades intensivas no cambia la naturaleza de la materia. El agua va a seguir siendo agua, y ahí es donde nosotros lo podemos relacionar, por ejemplo, con los estados de agregación, donde incluye únicamente aspectos como cambios físicos. El agua en estado sólido la conocemos como hielo. En estado líquido, vulgarmente o normalmente la conocemos como agua. Y en estado gaseoso, de forma natural, formando nubes, la conocemos como vapor de agua. Pero sus características químicas no van a cambiar. Lo único que cambia es ese estado de agregación debido a la cantidad de energía que puedan tener las partículas que la componen. Ahora bien, respecto de la energía, Silvia,
¿Tiene algo que compartirnos? ¿Tiene alguna duda? Ok. Respecto de la energía, jóvenes, ya definimos lo que era la energía y aprendimos también que la energía tiene características. La energía también se rige por una ley, semejante a la ley de la conservación de la materia. Recuerden, la ley de la conservación de la materia nos decía que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. La ley de la conservación de la energía nos dice que la energía no se crea ni se destruye, tan solo se libera. Y las características que tiene es de que no se crea y tampoco se puede destruir. La energía se puede transformar ya que se presenta de muchas formas y puede cambiar entre ellas. Nosotros, por ejemplo, observamos, nosotros en casa necesitamos energía eléctrica, pero una aplicación directa de la electricidad pues realmente tiene muy pocas. Pero ¿por qué es tan útil si tiene tan pocas aplicaciones directas? Porque necesitamos la conversión de esta. Si nosotros vamos a limpiar, a lavar nuestra ropa y tenemos lavadora, pues tenemos que hacer el cambio de energía eléctrica a energía electromagnética que pasa por un motor y finalmente termina en energía mecánica. El movimiento de esas aspas es la que lava nuestra ropa. Si nosotros queremos hacernos unas palomitas de maíz y tenemos un horno de microondas, hacemos la conversión de esa energía eléctrica por medio de un magnetrón a energía electromagnética, a microondas, las cuales nos ayudan a prepararnos nuestras palomitas y también a calentar nuestros alimentos. Nosotros también observamos cómo esa energía de las reacciones químicas, por ejemplo, en la hornilla de nuestra estufa, aprovechamos el calor liberado para qué, para cocinar, para calentar nuestras tortillas, para prepararnos unos huevitos fritos, o bien para cocinar cualquier cosa que nosotros quieramos. Y ahí vemos expresadas las transformaciones de la energía. También algo importante es que la energía se traspasa, ya que puede pasar de un cuerpo a otro. Y una característica importante de la energía es que se degrada, que una vez que nosotros la utilizamos, ya no la podemos aprovechar nuevamente. Ustedes recordarán que en nuestra semana número 2 le explicamos a Margarita acerca de la tabla periódica, como de su estructura, le explicamos acerca de los grupos, de los periodos, del símbolo químico. Pues en mi historieta, Margarita le gustó tanto su explicación que ustedes le dieron, que se puso a investigar todavía más. Y ella les va a explicar acerca de los bioelementos. Recuerden ustedes, también realizaron una tarea acerca de ello y en nuestros recursos nosotros aprendimos que los seres vivos principalmente están compuestos de 6 elementos que se encuentran en la tabla periódica. Pero debido a que son característicos para todos los seres vivos, debido a su mayor abundancia, los conocemos como bioelementos. De estos, los más importantes y en mayor abundancia, los vamos a conocer como bioelementos primarios, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. De estos elementos que nosotros encontramos en la tabla periódica, van a existir bioelementos secundarios, como el calcio, el magnesio, el potasio, el cloro, y algunos que necesitamos apenas y en pequeñísima cantidad, que los vamos a conocer como oligoelementos o elementos traza, o en el caso de si hablamos de la nutrición, los vamos a conocer como microelementos. Van a ser como el hierro, el yodo, el flúor, el cobalto, el cromo, el vanadio. También los necesitamos, pero en una pequeñísima cantidad. Algo muy importante es que cuando estos bioelementos primarios reaccionan entre ellos, van a formar biomoléculas. Las biomoléculas las podemos clasificar como biomoléculas orgánicas y como biomoléculas inorgánicas. De las inorgánicas, tal vez la más característica es el agua y una de las más importantes, algunos gases como el dióxido de carbono, muy importante para todas las plantas, y las sales minerales. Pero lo más importante para los seres vivos son las biomoléculas que los conforman. Por ejemplo, los carbohidratos. Aprendimos que los carbohidratos
en función de la nutrición son muy importantes porque nos aportan energía. Son parte estructural en las plantas, pero en los animales, como el ser humano, nos aportan energía. Todos los carbohidratos están formados por pequeñas unidades llamadas monosacáridos o moléculas de azúcar. Estas, debido a sus estructuras, forman polisacáridos, forman harinas, forman almidones. Nosotros los encontramos dentro de los alimentos, en los cereales, en los tubérculos, pero también existen otras estructuras como las celulosas, aunque nosotros no podemos alimentarnos de ellas, las utilizamos para muchos fines educativos, industriales, como el cartón, como el papel, son parte de la estructura biológica de las plantas como estructuras de sostén, por lo cual estas biomoléculas son muy importantes. Además de que, por ejemplo, para muchas plantas funcionan como una reserva energética. Para los animales únicamente o principalmente la utilizamos para la obtención de energía. Dentro de estas biomoléculas también vamos a encontrar a las grasas o a los lípidos, que también tienen una función muy importante. De hecho, para el ser humano necesita un consumo continuo de grasas y que sean muy ricas en ácidos grasos esenciales, como el oleico, el linolénico y el linoleico. Los lípidos tienen funciones muy importantes, tienen funciones de protección, tienen funciones de aislamiento y también funcionan como reserva de energía. Las proteínas son muy importantes debido a que en la mayor parte, digo prácticamente en todos los seres vivos, tienen funciones de protección, tienen funciones estructurales, tienen funciones de catálisis, ese metabolismo llevado por medio de proteínas llamadas enzimas. En organismos superiores tiene funciones de desplazamiento, estructurales, jóvenes, y todas las proteínas están formadas por pequeñas unidades llamadas aminoácidos. De estos aminoácidos existen 20 que conforman las proteínas estructurales y para el ser humano existen 10 u 11 aminoácidos que son muy importantes y los necesitamos suministrar por medio de nuestros alimentos. Estos aminoácidos los conocemos como aminoácidos esenciales. Sí, cuando somos adultos necesitamos 10, pero cuando somos cuando estamos en crecimiento, antes de llegar a la etapa de adulto, necesitamos 11 aminoácidos como el triptofano, la metionina, la alanina, la isoleucina, la leucina, la glicina. Estos aminoácidos son muy importantes y las proteínas tienen unas funciones importantes en todos los organismos vivos. Y también nosotros aprendimos que existen unas biomoléculas importantes llamadas ácidos nucleicos, que existen de dos tipos, el ácido desoxirribonucleico o el DNA y el ácido ribonucleico o RNA. En el ácido desoxirribonucleico se guarda la información de quiénes somos y qué es lo que necesitamos. ¿Por medio de qué? Por medio de genes dentro de su estructura. Estos genes están formados por bases púricas y pirimídicas, como la adenosina, la citosina, el uracilo, la guanina, que en su ordenamiento forman estas estructuras químicas de información. ¿Cómo podemos nosotros leerla o aprovecharlas? Por medio de este otro ácido nucleico, el RNA, que esta molécula tiene la capacidad de leer toda esa información. Una vez que lee toda esa información por procesos biológicos dentro de la célula y en otros organelos celulares, se lleva a cabo la síntesis de esas proteínas que nosotros necesitamos. ¿Para qué necesitamos las proteínas? Para nuestra estructura, para nuestro desarrollo, para nuestras propias reacciones, para protección, nuestros glóbulos blancos que nos protegen, llevan marcajes por medio de proteínas, son increíblemente versátiles. Les decía la semana pasada, yo les pongo una imagen acerca de las vitaminas, aunque no todos
Los autores los consideran biomoléculas orgánicas reales. No por ello le restan importancia, claro que son importantes, pero si en alguna de las demás estructuras nosotros aprendimos que están formadas por pequeñas unidades muy semejantes entre ellas, las vitaminas no tienen nada semejante entre ellas, pero claro que son importantes. No guardan una estructura semejante, las podemos englobar, sí, por ejemplo, lo que son las vitaminas del complejo B, guardan características químicas importantes, principalmente de que son liposolubles, pero una estructura química semejante no guardan entre ellos, a diferencia de los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Pero no por ello le restamos importancia, también las necesitamos en una pequeña cantidad. ¿Y por qué son importantes? Porque ayudan a las proteínas a realizar sus funciones biológicas. ¿Y cómo es que nosotros nos allegamos, los seres humanos, de todas estas biomoléculas? Porque nosotros aprendimos que los animales, el ser humano, somos organismos heterótrofos. No podemos producir nuestros propios, todas esas sustancias que nosotros necesitamos. Y como organismos heterótrofos u organismos consumidores, necesitamos consumir estas biomoléculas por medio de nuestros alimentos. De ahí obtenemos estos nutrientes y obtenemos todo lo que nosotros necesitamos. Que es importante que sea continua esta alimentación por el desgaste y la conversión en energía que nosotros realizamos. Todos estos alimentos tal vez sean diferentes en las regiones donde nosotros vivimos, pero estos alimentos cumplen con la función de otorgarnos carbohidratos, lípidos o grasas, proteínas, y también, debido a que estos alimentos provienen de otros seres vivos, también nosotros consumimos esos ácidos nucleicos y obtenemos vitaminas, y también obtenemos esas biomoléculas inorgánicas como las sales minerales. Nosotros necesitamos también el agua para poder nosotros cumplir con todo lo que es nuestro metabolismo en las fases que lo componen. Nosotros también aprendimos que la materia se transforma. Nosotros ya explicamos acerca de esos cambios físicos, donde no se transforma la naturaleza de la materia, ¿cierto? Únicamente debido a la cantidad de energía que tienen, pueden pasar de un estado sólido a un estado líquido y a un estado gaseoso, pero la naturaleza de la materia no va a cambiar. El agua, por ejemplo, si nosotros le empezamos a dar más y más energía, de estado sólido, del hielo, podemos pasar a estado vapor, pero el agua va a seguir siendo agua. No transforma la naturaleza de la materia. Pero, ¿qué es lo que ocurre con los cambios químicos? En los cambios químicos sí ocurre una transformación de la materia, y de hecho ese es el objetivo. Nosotros aprendimos acerca de las reacciones químicas y cómo podemos nosotros simbolizar las reacciones químicas por medio de ecuaciones químicas. En esas ecuaciones químicas nosotros aprendimos que existían unas sustancias llamadas reactivos, que éstas se transforman para crear productos, y los productos van a tener una naturaleza diferente de los reactivos de los cuales están conformados. Vamos a formar sustancias nuevas, pero no por ello nosotros estamos creando materia o destruyendo materia, simplemente nosotros la transformamos. Y también van a existir unos cambios en esos núcleos atómicos. Son cambios nucleares. Existen dos procesos. Uno de estos procesos es la fusión nuclear y el otro son los procesos de fisión nuclear. La fisión nuclear involucra el romper esos núcleos atómicos. Cuando se rompen, liberan cantidades enormes de energía. Y sí, el ser humano en un momento utilizó toda esa energía para proyectos bélicos, para crear bombas nucleares. Pero la creatividad del ser humano hizo que aprovecháramos esa energía principalmente para crear electricidad, aprovechar todo ese calor que emana de esos núcleos que se están destruyendo, aprovecharlos para convertirlos calor y aprovechar ese calor que emana de ellos y de aquí convertirlo en energía eléctrica. Y no solamente en energía eléctrica, podemos convertir otras sustancias en sustancias radiactivas
que pueden apoyar a la medicina, por ejemplo, el yodo para tratar enfermedades como el bocio. Podemos obtener algunos metales radioactivos como el cobre, como el cobalto, que lo utilizamos, por ejemplo, en los equipos de resonancia magnética nuclear. Y en el campo de la medicina es muy importante para identificar nuestra estructura interna y ver si existe algún tumor o para poder contrarrestar esos padecimientos que afectan al ser humano. Y el otro proceso son procesos de fusión nuclear. Aunque la humanidad está muy cerca de poder controlar y de dominar este proceso, y está muy cerca de hacerlo, yo creo que en unos 10 o 15 años este proceso se va a poder realizar en el planeta Tierra. China está muy cerca de poder lograr este proceso, que todavía la humanidad no puede dominar, pero es un proceso muy ordinario en todo nuestro universo. De hecho, gracias a este proceso existe vida en nuestro planeta, ya que es el proceso que mantiene esa dinámica en nuestro Sol y que hace que emane toda esa energía, y gracias a esa energía se ha podido concebir la vida en nuestro planeta. Es un proceso ordinario en todo nuestro universo. Gracias a ese proceso existen los elementos de la tabla periódica, ya que cuando las estrellas mueren, generan dentro de esas explosiones o implosiones todos los elementos que nosotros conocemos dentro de la tabla periódica. Así es que existen también estos cambios de la materia. Ahora también recordemos nosotros las características de esos seres vivos que la materia inerte no posee. Recuerden que son 8 características, al menos 8 que comparten los seres vivos. Los seres vivos y también la materia inerte tienen una estructura, solo que la estructura de los seres vivos es más especializada. También cuentan con un nivel de organización. Todos los seres vivos cuentan con un metabolismo y una homeostasis. La materia inerte no posee estas características. Los seres vivos se reproducen ya sea de una forma sexual o de una forma asexual. La materia inerte se puede reproducir, sí, algunas de ellas como los virus. Los virus no presentan un metabolismo, no presentan una homeostasis, no presentan una irritabilidad, pero sí tienen la capacidad de reproducirse cuando infectan a un organismo vivo, pero sí efectivamente se reproducen. La mayor parte de la materia inerte no puede reproducirse, tampoco crecen ni se desarrollan, no presentan una irritabilidad o esa respuesta de los estímulos de nuestro medio ambiente. Tampoco se adaptan y tampoco pueden evolucionar. Esas características son las que los seres vivos sí tienen. Además, la estructura y la organización de los seres vivos es muchísimo más compleja que el de la materia inerte. La unidad fundamental de la materia son esos átomos. Recuerden que existen átomos que conforman los elementos de la tabla periódica y cuando reaccionan forman moléculas. Las moléculas nosotros aprendimos que forman biomoléculas. Las biomoléculas son características de los organelos celulares. Diversos organelos celulares conforman una célula. Una célula funcional ya es un organismo vivo como los organismos unicelulares. Tenemos hongos, tenemos bacterias, pero que también existen organismos pluricelulares. Los organismos pluricelulares, recuerden que están conformados por 2 o más células. Cuando tienen células con funciones en específico, forman tejidos. Los tejidos forman órganos. Diversos órganos en colaboración y especializados en una función forman sistemas de órganos. El ser humano tiene un sistema reproductor, tiene un sistema tegumentario, tiene un sistema de soporte musculoesquelético, tiene un sistema endocrino, tiene un sistema circulatorio, tiene un sistema respiratorio, tiene un sistema digestivo. Todos estos sistemas acoplados y en funcionamiento conforman a un organismo vivo pluricelular y muy complejo. Por ejemplo, las plantas también tienen un sistema de transporte, tienen un sistema estructural, también tienen un sistema hormonal. Las plantas tienen 6 hormonas identificadas
hasta este momento, y también son organismos increíblemente complejos, quizá más que los animales, debido a que también las moléculas, como su DNA es muchísimo más complejo y más grande que los de los demás seres vivos. Hasta aquí termina ese nivel de organización. Para un organismo vivo, sí, pero los organismos vivos, recuerden, se integran en poblaciones, se integran con los propios. Las aves forman parvadas, los peces forman bancos, los seres humanos forman poblaciones, y las poblaciones se integran dentro de comunidades. Las comunidades son diferentes poblaciones que coexisten, y donde coexisten dentro de un ecosistema. Los ecosistemas pueden ser variados: ecosistema desértico, árido, ecosistemas de playa, ecosistemas de lago, pastizales, bosques, selvas, y todos estos ecosistemas coexisten, ya sea en una placa continental, que en masas de agua como nuestros océanos, mares y lagos, y se encuentran dentro de algo más complejo llamado biosfera. La biosfera en la que nosotros compartimos está en nuestro planeta Tierra. Nuestro planeta es un conjunto de 8 planetas principales que están en nuestro sistema solar, y girando alrededor de una estrella a la cual le llamamos Sol. Sí, 8 planetas principales de alrededor de 2.500 cuerpos planetarios que existen en nuestro sistema solar. En nuestro sistema solar está integrado, por ejemplo, a una parte de una galaxia llamada Cinturón de Orión, y conforma parte de nuestra galaxia llamada la Vía Láctea, y nuestra galaxia es parte ¿de qué? De muchas galaxias que existen dentro de nuestro universo. Nuestro nivel de organización es bastante complejo, pero nosotros, hasta un organismo vivo, hasta un organismo unicelular, es increíblemente complejo, y hasta donde nos sirve conocer acerca de los seres vivos. Finalmente, nosotros tenemos que explicar acerca del impacto del ser humano en la dinámica del universo. Yo, por ejemplo, encontré un dato que los dinosaurios, algunos autores dicen que vivieron en nuestro planeta 160 millones de años. El ser humano va entre 200.000 a 300.000 años, el ser humano actual. Y algunos de los estudiosos dicen que, pues, tal vez estamos apresurando nuestra extinción, así como el ser humano ha provocado la extinción de muchos otros seres vivos. Pero yo no lo creo así. Aunque el ser humano, dentro de la dinámica que ha tenido, ha explotado demasiados recursos, ha contaminado, el ser humano ha desarrollado también ciencia, tecnología, artes. El ser humano, al igual de como es destructivo, es bastante creativo. ¿Qué fuera del ser humano sin esa creatividad y el desarrollo de tecnología? No podríamos tener esta sesión en este momento. Sí, tal vez lo que más nos impacta son esos aspectos negativos, esos estragos que efectivamente el ser humano ha creado en nuestro planeta, pero no olvidemos que el ser humano también ha tenido impactos positivos en nuestro planeta. Cualquiera de esas situaciones que ustedes quieran explicar, tal vez un impacto negativo, y sí, para crear conciencia, pero no olvidemos que tal vez algunos de ustedes quieran explicar un impacto positivo. Es igual de válido siempre y cuando ustedes lo expliquen correctamente. Y de esta forma nosotros cubrimos con lo que es nuestra historieta. Y recuerden, nosotros también tenemos que agregar una conclusión de media cuartilla dentro de nuestro trabajo. Y de preferencia también agreguen todas las referencias que ustedes utilicen, donde hagan uso de esa información que utilicen para su historieta y para su proyecto integrador. ¿Hasta aquí alguna duda respecto de lo que nosotros tenemos que realizar? ¿Algún comentario? Adelante, Minerva. Profesor, ¿podemos usar las fuentes más bien, todas las referencias de las otras semanas de los trabajos? Que yo pueda tomar la información y volver a poner las mismas fuentes. Minerva, si usted vuelve a usar las mismas fuentes para su actividad, por supuesto. Si usted pone una fuente, pero realmente no la está utilizando para su proyecto, ¿cómo para qué la pone?
Pero sí, todas esas fuentes que yo utilicé y que voy a volver a utilizar, por supuesto. No, es esencial, de hecho, que nosotros las utilicemos. Maribel, en la historieta tenemos que poner todas las características de la materia, no porque son demasiadas las características de la materia, pero nosotros vamos a explicar y ejemplificar dentro de nuestra historieta cómo nosotros, recuerden, nosotros estamos haciendo una historieta. Tal vez yo utilice dinosaurios. La conclusión tiene que ir dentro del documento de Word, sí, preferiblemente. Tal vez alguno de ustedes diga, es que mi conclusión se va a ver más bonita dentro de mi historieta, que mi extraterrestre que platicó durante toda esa historieta concluya con mi conclusión. La pueden integrar, pero recuerden, debe de tener una longitud de al menos de media cuartilla. Ustedes la pueden poner ahí, pero también, jóvenes, si va y queda ad hoc dentro de su historieta, adelante. Ay, que cómo hago mi historieta, jóvenes, esa es parte de su creatividad. Yo quiero utilizar un dinosaurio y luego un extraterrestre. Pues qué historieta tan loca, pero lo más importante es la información que ustedes compartan, cómo la desarrollen. ¿Tengo que poner absolutamente toda la información? No, tiene que ser entendible. Eso es lo importante de la creatividad que ustedes tienen que desarrollar. Ok. Jóvenes, ¿cuántos recuadros necesito yo para mi historieta? Los que yo necesite. Si necesito 1 o 2 recuadros para cumplir con uno de esos puntos, es suficiente. Si yo quiero hacer 10, porque mi historieta es de acción, y adelante, jóvenes. Esa es parte importante de lo que ustedes van a hacer. Lo importante es que cubramos todos esos puntos. Yo no voy a describir todas las características de la materia, porque son muchísimas. De hecho, muchas ni siquiera yo me las sé. Entonces, lo que debemos de explicar nosotros es que la materia tiene características, que tiene características físicas, que tiene características químicas como cuál, como la efervescencia, características físicas como la densidad. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Okay, claro que tienen creatividad, ¿cómo que no? Y además, jóvenes, ¿cuántas historietas nosotros no vemos? Que Spider-Man, que Superman. Jóvenes, ustedes utilicen lo que quieran, dinosaurios, animales, superhéroes. Para eso son las historietas, para que nosotros las utilicemos. No lo sé, alguien va a hacer tal vez una historieta más colorida que alguien más. Esa es parte también de cómo me expreso yo. Les digo, lo más importante es que cumplamos con esos puntos y la otra parte va de acuerdo a su creatividad. ¿Qué es lo que se va a calificar? En ninguno de esos puntos dice que se va a calificar la creatividad. No, pero esa es parte de la esencia que ustedes van a desarrollar en esta parte. Recuerden, lo más importante es que nosotros cumplamos con esos puntos, con nuestra conclusión y la presentación en Word, en el documento que nosotros vamos a subir a la plataforma. ¿Alguna duda más, chicos, acerca de este proyecto? Yo, asesor, Adelante, Nancy. en cada uno de los incisos lo tenemos que relacionar con la vida cotidiana o al final podemos hablar cómo influye todo en la vida cotidiana. Ok, mire, lo más importante es que si nosotros podemos relacionar los conceptos con nuestro aspecto cotidiano, es porque nosotros ya tenemos la capacidad de poderlo comprender. Eh, por ejemplo, jóvenes, las biomoléculas. Tenemos los carbohidratos que nos dan energía y tenemos las proteínas que conforman nuestra estructura. No, platiquen algo. Ok, yo ya sé que están esas biomoléculas y que son muy importantes, que conforman a los seres vivos, que hay una nutrición autótrofa. Yo tengo una nutrición heterótrofa. ¿Por qué no dentro de mi historieta platico, ahora el personaje principal o mi superhéroe tiene hambre y va y se come una torta, o se va y se come una guacamaya, o tiene mucha sed después de haber combatido con mucha energía
y se toma un pozol. ¿Qué hay? ¿Qué tenemos en el pozol? Tenemos carbohidratos, tenemos vitaminas, además de que tiene agua y es refrescante, y tal vez un superhéroe quiera comer ello, o tal vez se coma un mole con arroz, donde obtenemos proteínas, donde obtenemos carbohidratos, donde obtenemos grasas. ¿Por qué son importantes? Porque son esenciales para los organismos vivos, sobre todo para los heterótrofos. De esa forma nosotros lo explicamos y lo relacionamos. De nada sirve una historieta con conceptos que nosotros encontramos en nuestros recursos. Para eso están los recursos, porque yo ya los descargué el día que quiera recordar, ¿qué era la efervescencia? ¿Qué es la dureza o la ductibilidad? ¿Lo voy a tener presente? Tal vez sí, si tengo muy buena memoria, y si no, yo sé dónde se encuentra. Pero ahí está la información. ¿Va a cambiar? No, porque nosotros ya aprendimos acerca de ese proceso donde nosotros encontramos el conocimiento científico. Pero si yo lo relaciono con que, mi personaje o mi superhéroe perdió la habilidad de volar, ahora va a tomar el camión. ¿Por qué funciona ese camión? ¿Por qué funciona el metro? Por medio de la energía que se detona químicamente en un motor, y ese motor, por medio de esas explosiones, genera energía cinética, genera energía mecánica y otorga el desplazamiento para que ese superhéroe llegue a rescatar a una doncella. No lo sé, esa es parte de esa historieta, pero si todos esos conceptos yo los puedo traducir a mis actividades diarias, es porque yo ya pude comprenderlos. Los conceptos como tal van a estar en los libros, van a estar en sus recursos y no van a cambiar. Lo importante es que nosotros asimilemos esos conocimientos. Eso es lo más importante, en medida de lo que sea posible para nosotros. ¿Ok, Nancy? Sí, asesor, muchas gracias. Y además de que pueden platicar algo de sus superhéroes, o por qué no de ustedes también dentro de su historieta. Eso es algo muy importante. Imaginen ustedes al rato a sus hijos o a sus sobrinos, ¿cómo le van a explicar? La efervescencia es una característica química que ocurre por el desprendimiento de gases en una reacción, el cual está balanceada desde la siguiente forma. El niño, créanme que no le va a quedar interés por la química, como tal vez muchos de nosotros. Pero si le explicamos por qué ocurre cuando yo tomo un Alka-Seltzer o sales de uvas porque me duele el estómago y tomo un vaso de agua y lo agrego y se ve que se observan esas burbujas debido a la efervescencia, y que es una característica que algunos materiales tienen, puede despertar el interés en alguien más. ¿Pero por qué? Porque necesito yo traducirlo de una forma sencilla, de la forma como nosotros lo hacemos. Y a diario nos enfrentamos con muchos de esos procesos que ahora somos capaces de explicar. Pero hagamos las cosas sencillas porque tienen que ser sencillas, no simples. Las cosas simples no nos sirven, pero ¿por qué nosotros no transformamos esas cosas complicadas en cosas sencillas? Y de esta forma es más amigable para todos nosotros y demuestra que efectivamente cursamos de nuestro módulo favorito, nuestro módulo número 14. ¿Alguna otra duda más? No, ninguna. Bueno, Nancy. Recuerden en nuestro foro de integración. Para todos aquellos que no han participado, nosotros necesitamos participar inicialmente dándole respuesta a nuestra pregunta detonadora. Una vez que nosotros respondamos a ella, vamos a hacer una segunda y tercera participación comentando los comentarios de al menos 2 de nuestros compañeros. Para nuestra cuarta participación, vamos a revisar si alguien comentó alguna de nuestras participaciones. Vamos a reflexionar acerca de ese comentario y le vamos a comentar, vamos a responder ese comentario. Si nadie nos comentó, a nosotros podemos comentar con un compañero más. Finalmente, para esa última participación, nosotros vamos a generar una conclusión de las participaciones más notables que existen en el foro. Al menos 5 participaciones. Yo puedo participar 6, 7, 8, 9, 10 veces. Adelante, pero al menos nosotros necesitamos
5 participaciones dentro de nuestro foro integrador. Hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? Si no realizaron sus encuestas de la semana pasada, entonces quiere decir que no tienen acceso a los recursos de esta semana. Respondan sus actividades para que tengan acceso a los recursos. Recuerden realizar su actividad formativa número 7 y 8 y su autoevaluación. En breve estaré subiendo el video de esta sesión a la plataforma de YouTube. Por si algo se nos escapó o quieren volver a ver esta interesante sesión, lo van a poder volver a hacer. Les voy a compartir el enlace por medio del nuestro foro, donde van a tener la liga para nuestro video. ¿Alguna duda, algún comentario, chicos? El próximo viernes vamos a tener nuestra última sesión de nuestro módulo. No nos pongamos tristes, pongámonos felices. ¿Por qué? Porque ya estamos culminando nuestro módulo número 14. 14. Y estamos muy cerca de ese final, jóvenes. Estamos muy cerca de la meta. Así es que vamos a echarle más ganas. Vamos a gastar más energía. ¿Para qué? Para que culminemos nuestra prepa en línea. Ya estamos muy cerca. ¿Y por qué no fijarnos metas más importantes para más adelante? Para mí ha sido un gusto ser su asesor en este módulo número 14. Vamos a culminarlo bien. De todas maneras, cualquier duda que se llegue a presentar, escríbanme preferentemente por medio de nuestro mensajero. Les repito, por correo electrónico me tarda un poquito más, pero también les contesto. Y los espero el día viernes para nuestra última sesión. Recuerden, tengan una participación activa en nuestro foro de integración para que podamos tener al menos 5 participaciones. ¿Pueden tener más? Claro que sí. No se limiten, por favor, en sus historietas. Ha habido historietas increíblemente creativas, algunas muy divertidas también. Limitémonos respecto de Pixton, pero si ustedes lo quieren hacer, peguen esas impresiones de pantalla en su documento, pero recuerden, traten de que esas imágenes sean de calidad para que no se pixeleen. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos hasta el próximo viernes. Gilberto, Maribel, Minerva, Ricardo, Silvia, Nancy, ha sido un gusto para mí estar con ustedes. ¿Alguna duda en particular que tengan? Yo tengo una duda. Adelante, Gilberto, dígame. ¿Quién habló? No, yo no. Yo, Ricardo. Ricardo, adelante, dígame, Ricardo. En caso de que utilicemos Pixton, entiendo que vamos a colocar la liga si la cuenta con la que usamos Pixton sigue vigente, porque creo que te da nomás opción a 7 días, ¿no? Es por eso que nos da usted la opción de que sea copiar pantallas y ponerlas en el Word. No, nuestra actividad nos da esa opción. Ajá. Hasta ahorita Pixton ya no tiene versión gratuita. Así es que evitemos hacerlo en Pixton para que no tengamos problemas para compartir o descargar nuestra historieta. Que si yo ya la hice en Pixton, bueno, puedo tomar impresiones de pantalla de mi historieta y pegarla en el documento en Word, siempre y cuando en el primer recuadro de mi historieta se encuentren mis datos de identificación, mi nombre y mi grupo. Si no, no se va a considerar. Eso es importante. Okay. Pero tenemos otras herramientas como Storyboard o Canva, donde nosotros podemos hacer nuestras historietas. Esto es únicamente para Pixton porque no tiene versión gratuita ya. Pero si yo estoy pagando Pixton o tengo la licencia y lo quiero utilizar, adelante. Lo importante es que peguemos la liga de nuestra historieta. Muy bien, gracias. De nada, Ricardo. Bueno, jóvenes, me despido. Hasta el próximo viernes. Que tengan una excelente tarde. Adiós. Adiós, Minerva. Hasta luego. Gilberto, Nancy. Gracias, buenas Silvia, tardes. Maribel, hasta luego.